En estos domingos estamos viendo la serie de El creyente y la política en tiempo de decisión. Y en verdad estamos en un tiempo en el cual tenemos que tomar decisión. Vamos a tener que escoger a un presidente, a un grupo de diputados y a un grupo de senadores. Ahora, ¿por quién votar? ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tiene que hacer la iglesia frente a esta situación en la cual estamos viviendo, ¿no? ¿Por quién? ¿A quién debemos de elegir como nuestro representante? ¿A quién debemos de elegir como futuro presidente? Siempre me han preguntado y me han dicho, pastor, ¿y quién va a ser la iglesia? ¿Por quién va a votar? Primero veamos la parte bíblica, ¿de acuerdo? Y después cada uno va a tomar una decisión. El sermón de hoy se titula ¿Cómo escoger según Dios en medio de muchas opciones? ¿Cómo escoger según Dios en medio de muchas opciones? Vamos a leer el libro de Éxodo 18:21. Éxodo 18:21. Éxodo 18:21. Éxodo 18:21. La palabra de Dios lo dice lo siguiente. Éxodo 18:21. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Vamos ahora. Amado Dios Padre, te damos las gracias, Dios bendito, porque nos permite, Señor, tomar tu palabra y meditar, Señor, en ella. Danos sabiduría, Señor, no aquella sabiduría del hombre, sino aquella sabiduría que viene de lo alto, Dios bendito. Que tu Santo Espíritu, Señor Padre, sea quien nos guíe a toda verdad, sea pues quien dirija, Señor, este tiempo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Queridos hermanos, en estos días de elecciones, sinceramente, muchos creyentes nos estamos preguntando por quién debo de votar. Y en verdad existe bastantes candidatos, ¿me entienden? Y se nos hace más difícil todavía. Y nos hacemos la pregunta, ¿por quién debo de votar? Y es comprensible, queridos hermanos, porque vivimos en un tiempo de ¿qué? En un tiempo de promesas. Vivimos en un tiempo de discursos. Vivimos en un tiempo de debate. Hemos tenido toda una semana, bueno, si han escuchado, personalmente yo no los quise escuchar, porque estaba un poco complicado, ¿no? Pero lleno de debates, ¿me entienden? Donde la información, queridos hermanos, es abundante. En verdad la información es abundante, pero al mismo tiempo de ser abundante la información, también se hace confusa, ¿me entiende? Hay bastante información, sí, pero al mismo tiempo se hace confuso, ¿me entiende? Porque la información que muchas veces recibimos, hay veces son informaciones que a veces cambian, ¿de acuerdo? O recibimos información totalmente distorsionada, ¿te das cuenta? Y eso hace que nosotros nos sintamos muy confundidos en este aspecto. Pero la Biblia, queridos hermanos, nos habla justamente, entonces, ¿cómo puedes escoger
¿O cómo puedo elegir mis representantes? Si bien es cierto, la Biblia no nos da nombres de candidatos, debemos de tener eso en cuenta, ¿no? Pero sí establece principios claros, queridos hermanos, para escoger líderes justos y sabios. No debemos dejar, queridos hermanos, nuestra decisión en manos de las emociones. O no debemos dejar nuestra decisión en la tradición. Porque muchas personas dicen, bueno, pues soy del partido fulano y tal, y todos votamos de allí, ¿no? O sea, pura tradición familiar. O no dejemos, queridos hermanos, nuestra decisión de elegir en la popularidad, podríamos decir, de un político. Escuché alguna vez cuando dijeron, mira, todo el mundo lo quiere, entonces yo también voy a votar por él. ¿Me entiende? Eligiendo tan solamente por la popularidad del candidato. Hermanos, Dios nos llama a discernir. Dios nos llama a poder discernir con sabiduría, pero con sabiduría divina, ¿de acuerdo? Confiando, queridos hermanos, en que Dios, que Él gobierna sobre las naciones y que Él gobierna sobre los líderes. Y eso es lo que hemos visto la semana pasada. Queridos hermanos, elegir un gobernante o un representante, sea como diputado o sea como senador, es como quien elegir un piloto en un avión, ¿de acuerdo? Donde vas a ir a viajar con toda tu familia. Ahora, tú cuando vas a subir ese avión, cuando vas a escoger a un piloto, tú no eliges por simpatía, ¿sí o no? ¿Me entiendes? Ni por su sonrisa. Mira, sí tiene pinta de ser piloto de avión, guapo, ¿no? Ojos azules, ¿no? Alto. Ese sí tiene, puede ser un buen piloto. No escogemos así, ¿sí o no? No escogemos. O no dice, bueno, yo voy a hacerle un buen viaje por el avión y todo lo demás, por promesa de viaje. Hermanos, cuando nosotros tenemos que escoger un piloto de avión, un piloto de bus, ¿de acuerdo? O de un auto, ¿buscas qué? Buscas carácter, buscas experiencia, ¿me entiendes? Un día estábamos conversando con el pastor Mark, disculpe pastor Mark, y un día me dijo, pastor, yo sé manejar avión, ¿no? Y yo me han enseñado, pero yo no le escogería para que me lleve en un avión, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros buscamos y escogemos a alguien que nos lleve a un lugar, buscamos por carácter, por experiencia y también por seguridad. ¿Me entiendes? Por seguridad. Mi hermano menor, bueno, usted sabe, tenía un auto que me había prestado, ahora él está manejando, está que choca con todos los carros por acá en Lima, pero está manejando. ¿Me entiendes? Y un día, yo digo, tengo que ir a Paramongo urgente porque tengo que hacer algunos asuntos. Ya vamos, me dice. Le digo, ¿tú vas a manejar? Me dice, sí, no, mejor yo manejo. Le digo, no, más seguro. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando sabemos que tenemos que ir a un lugar y queremos confiar en alguien que nos lleve a ese lugar, entonces buscamos carácter, buscamos experiencia y buscamos seguridad. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre en la política, queridos hermanos. Lo mismo debe de ser en la política. Nuestro voto, queridos hermanos, es una responsabilidad seria. No tan solamente delante de nuestra sociedad, sino también delante de Dios. Así que nuestro primer punto se titula escoger personas que teman a Dios. Y justamente Éxodo 18:21 nos dice lo siguiente. Éxodo 18:21 nos dice, varones de virtud temerosos de Dios. Dice, además escoge tú de entre todo el pueblo la varones de virtud temerosos de Dios. Aquí la palabra hebrea es yirá, ¿de acuerdo? La palabra de temeroso es yirá, que quiere decir reverencia profunda, respeto moral hacia Dios. Esto se puede traducir como obediencia y humildad, ¿de acuerdo? Obediencia a Dios y humildad a Dios, ¿de acuerdo? Ahora, si vemos que una persona tiene temor de Dios, ¿de acuerdo? Porque es lo que dice la Biblia,
Aquí el contexto de este texto, queridos hermanos, es que Jetro, el suegro de Moisés, había visto que Moisés está haciendo todo, ¿me entiendes? Y Jetro le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Haciéndolo todo, te vas a morir rápido. Mejor distribuye las tareas y escoge entre el pueblo a varones, no, ahí dice varones de virtud, temerosos de Dios. ¿De acuerdo? Está hablando de cómo organizar, podríamos decir, una sociedad, porque básicamente era el pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Entonces, escoge varones de virtud, temerosos de Dios, dice allí. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver es personas que teman, que sean obedientes y que sean humildes delante de Dios. Proverbios 1:7 nos dice, ya pueden ustedes buscar, de verdad como el tiempo es muy corto, Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, si yo quiero un candidato que sea sabio, si yo quiero escoger a alguien que me represente y que sea sabio, que tenga sabiduría, entonces lo primero que tengo que buscar en ese candidato es temor de Dios. ¿Me entiendes? Porque la Biblia me dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si esa persona no tiene ese temor, entonces, ¿qué sabiduría va a aplicar? ¿Te das cuenta? ¿Qué sabiduría va a tener? Ahí es donde nosotros debemos de tener bastante cuidado a la hora de escoger nuestro candidato. Ahora, Salmos 33:12 nos dice, bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová. ¿De acuerdo? Ahora, cuando menciona, ¿no? Bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová, no está diciendo que seamos o hagamos una teocracia, ¿me entiende? En este mundo. ¿De acuerdo? Lo que está indicando este versículo es cuando sus representantes o las personas quienes se están dirigiendo tienen temor de Dios. Entonces ahí donde el salmista dice, bienaventurado la nación. ¿De acuerdo? Bienaventurado la nación. Ahora, no basta, queridos hermanos, un candidato que diga soy cristiano, porque todo el mundo dice que es cristiano, para ser sincero, no basta. O no basta, queridos hermanos, decir creo en Dios, porque todo el mundo también dice creer en Dios. Lo que debemos de ser nosotros, discernimiento, sabiduría de Dios, lo que debemos de observar, queridos hermanos, es su coherencia moral. ¿Me entiende? Que sus palabras reflejen lo que está haciendo. ¿De acuerdo? Debemos de observar si sus palabras reflejan sus obras. Si no hay coherencia, entonces ya puedo decir, bueno, no es tan apropiado, porque todo el mundo para ganar algún voto siempre está diciendo soy cristiano, creo en Dios. Yo recuerdo bastante cuando estaba allá en Paramonga y época de elecciones en mi oficina ya siempre pasaban todos los candidatos, ¿no? Y me decían, yo también creo en Dios, yo también creo en Dios. ¡Wow! Por eso digo, no hay que confiarse simplemente si soy cristiano o creo en Dios. Es mejor observar, tener discernimiento, si tiene coherencia moral, si lo que está diciendo es lo que hace. ¿De acuerdo? Observación. Ahora, preguntémonos cada uno, ¿su vida refleja reverencia y temor de Dios o no? Cada vez que vamos a observar un candidato. Queridos hermanos, en el Perú hay discursos religiosos que buscan votos, para ser sinceros, pero muchas veces la moral no coincide con lo que ellos hablan o por lo que ellos profesan ser. Como creyentes debemos discernir y no dejarnos llevar por la apariencia, que lamentablemente es lo que la gran mayoría de las personas se dejan llevar, por la apariencia, y tenemos que tener bastante cuidado en ello. Punto número 2, escoger personas íntegras. En el mismo versículo de Éxodo, capítulo 18, versículo 21, nos dice, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, dice ahí, varones de verdad. La palabra verdad implica ¿qué? Implica confiabilidad, implica honestidad, implica rectitud.
Y queridos hermanos, la integridad es la base de un liderazgo confiable. ¿Ya? La integridad es la base de un liderazgo confiable. Ahora, observemos lo que dice la Biblia, Proverbios 11.3. Proverbios 11.3. Si hablamos de integridad, ¿qué es lo que dice la Biblia con respecto a la integridad? Sobre todo la integridad del ser humano. Proverbios 11, Proverbios 11.3. Ahora sí. Proverbios 11.3. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Entonces, observemos que la integridad, ¿no?, de los rectos los encaminará. Cuando una persona es íntegra, pues va a saber por dónde va a conducirse, ¿me entiende? Y sobre todo, si está en eminencia o tiene algún cargo, o está representando una nación, o está representando a un grupo, a una población, si esa persona es íntegra, pues va a saber encaminar. Por eso que cuando escogemos a un candidato, debemos escoger personas íntegras. Ahora, tan solamente observemos, cuando Pablo le dice a Timoteo y a Tito, ¿no?, cuando escojan sus líderes ahí en la iglesia, ¿qué le dice? Que líderes sean como irreprensibles, ¿me entiende? Íntegros. ¿Por qué? Porque una persona íntegra, queridos hermanos, va a saber encaminar a toda una nación, a un grupo de personas. Pero cuando esa persona no es íntegra, ¿qué dice Proverbios? Cuando no hay integridad, Proverbios 11.3, la segunda parte, cuando no hay integridad hay perversidad. ¿Y qué es lo que hace la perversidad de los pecadores? Destruye, ¿me entiende? La perversidad de los pecadores destruye, ¿de acuerdo? Destruye. Y queridos hermanos, tengamos eso bastante en cuenta. Vuelvo a repetir, investiga el historial de aquellos candidatos. Ahora, como le dije, hay bastante información que podemos ir a internet y podemos saber sobre su integridad. Investiga el historial de los candidatos, observa. No votes por promesas, porque las promesas, queridos hermanos, se lo lleva el viento. Para ser sincero, se lo lleva el viento, las promesas. Ten en cuenta su trayectoria, ten en cuenta su coherencia. Recuerde algo, un candidato corrupto no se vuelve honesto de la noche a la mañana. No se vuelve honesto de la noche a la mañana, queridos hermanos. Y nosotros sabemos que por tiempo de campaña todos cambian sus discursos, sinceramente. Hermanos, muchos prometen cambios rápidos, pero los ciudadanos, nosotros como ciudadanos, debemos de evaluar si su carácter es consistente con su ética, sobre todo una ética cristiana. ¿De acuerdo? Si su carácter es consistente con ello. Pero lamentablemente eso no se ve. Por eso hay que evaluar bien, hay que ver bien, ¿no? Yo sé que de todos los candidatos que existen, buscando, por ahí debe de haber alguien. ¿De acuerdo? Como le decía, debemos de ser conscientes, debemos tener discernimiento y observar. Punto número 3. Rechazar la avaricia y la corrupción. Regresemos a Éxodo, capítulo 18, versículo 21. Dice, una vez más, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, no íntegros, que aborrezcan, ¿qué? La avaricia, dice allí, que aborrezcan la avaricia y por ende también la corrupción, que es una palabra que está muy tocada en estos últimos tiempos, sinceramente. Pero a veces lo ponen como cliché nada más, ¿me entiendes? O sea, como una palabra como para ganar votos, pero no sé. A veces yo observo y veo y escucho también, y a veces veo que esa palabra es tan común, pero que no lo dicen tan sinceramente. Entonces, buscar personas que aborrezcan la avaricia, ¿no? Avaricia viene del hebreo bexa, que quiere decir
ganancias injustas, intereses personales de una manera desmedida sobre el bienestar del pueblo. Eso es avaricia, ¿de acuerdo? Vexa, una ganancia con intereses personales totalmente desmedido sobre el bienestar del pueblo. Y eso es lo que lamentablemente está ocurriendo hoy en día en la gran mayoría de las personas que entran en eminencia. Personas que solamente buscan interés personal, ¿de acuerdo? Que buscan tan solamente tener ganancias injustas. ¿Qué es lo que dice el libro de Proverbios referente a ese tipo, digamos, de acciones? Proverbios 15:27 nos dice, Proverbios 15:27. Proverbios 15:27. La Biblia nos dice, Proverbios 15:27. Sí, Proverbios 15:27. Alborota su casa, ¿qué dice? El codicioso, ¿me entiende? Alborota su casa el codicioso. Mas el que aborrece el soborno, ¿qué dice? Vivirá. En pocas palabras, el que codicia ganancias ilícitas, ¿qué es lo que va a hacer? Va a trastornar su casa, ¿me entiende? Va a trastornar su casa. Y eso es lo que hace, digamos, las personas que buscan la codicia, ¿de acuerdo? Aquellas personas que van a buscar ganancias ilícitas, van a trastornar su casa. Yo recuerdo bastante a una persona que tenía un cargo, era presidente de Vaso de Leche, y solamente su actividad era ser presidente de Vaso de Leche. Se construyó una casa de 5 pisos y sus hijos tienen autos cada uno. Digo, tanto pagan en el Vaso de Leche, ¿no? Sinceramente. A las finales, los juicios, toda su familia, hijos, esposos, hasta nietos, ¿me entiende? ¿Qué es lo que hizo la avaricia? Trastornó su casa, ¿me entiende? Lo trastornó. ¿Te das cuenta? Aparentemente decimos, uy, qué bueno, ¿no? Yo tengo buen auto, buena casa, he conseguido tales cosas por algunas ganancias. No le dicen ganancias ilícitas, dicen favores, ¿no? Nada más, por algunos favores. Pero ¿cómo termina todo? Termina todo trastornando su casa, ¿de acuerdo? Involucrando a personas y haciéndole bastante daño. Por eso, hermano, es muy importante que si vamos a escoger a un candidato, escogemos a alguien que aborrece justamente la avaricia, que aborrece esas ganancias ilícitas. La Biblia dice en Mateo 6:24 que no podemos servir a 2 señores, porque a uno aborreceremos y más que seguro que va a ser a Dios, ¿no? Y al otro amaremos, que más seguro va a ser el dinero o la ganancia deshonesta. Entonces, observemos, hermanos, si el candidato busca servir o busca enriquecerse, pero eso lo vamos a ver en su actuar. No por tiempo de campaña, porque en tiempo de campaña todos están subiendo cerros, todos están comiendo en el comedor popular, todos están sentados sin sandalias en el piso comiendo con las personas. En tiempo de campaña vamos a ver todo eso, pero lo que nosotros necesitamos ver es observar mucho más allá que un tiempo de campaña. Evalúa sus vínculos, queridos hermanos, con la corrupción. Evalúa sus vínculos con el nepotismo o el clientelismo, podríamos decir, ¿no? O sea, si tú me escoges, si sale ganador, si es que tú haces contrato conmigo, te doy cierta cantidad de dinero. Como algunos le llaman mal dicho, ¿no? El famoso diezmo de los alcaldes o algunos funcionarios. El mal dicho que todos lo conocen de esa forma, ¿sí o no? Esa forma de corrupción que tienen la gran mayoría de políticos o personas que están en eminencia, lamentablemente. Entonces no caigas, queridos hermanos, en la trampa de las promesas de beneficios inmediatos que implican justamente injusticia e implican también, queridos hermanos, fraudes, sobre todo fraudes. Entonces este es un punto crítico, queridos hermanos, en nuestro país.
en nuestro Perú actual es un punto crítico lo que es la corrupción y la avaricia, donde los escándalos de corrupción, queridos hermanos, han desgastado bastante la confianza en la política, y de verdad que lo ha desgastado bastante. Por eso, hermanos, necesitamos escoger bien, necesitamos observar bien cada candidato. Cuarto punto, escoger líderes que respeten la ley de Dios o que respeten al Señor. Deuteronomio 17, 18. Vayamos a Deuteronomio 17, 18 y 19. ...17, 18 y 19... dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces recibirá para sí en un libro una copia de la ley y del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras que esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Aquí este texto se está refiriendo, Dios se está refiriendo a Israel diciendo: cuando tú tengas un rey, ¿no? Ese rey, ¿qué tiene que hacer? ¿No? Cuando se siente en el trono, dice, le debe dar una copia, dice, de la ley. Ahora, no una copia para tenerlo en su estante, como muchos tienen un estante bonito y una Biblia grande ahí, que solamente está exhibiéndose pero nunca se lee, ¿no? ¿Me entiende? Sino algo que pueda leerlo, meditarlo y ponerlo por obra. ¿De acuerdo? Ahora, buscar un candidato que pueda hacer ello. ¿Te das cuenta? Entonces, queridos hermanos, el rey, según este texto, el rey, en nuestro caso el presidente, debe leer la palabra de Dios todos los días, debe meditar en ella. ¿Para qué? Para gobernar con justicia. Porque eso es lo que hace, es el efecto cuando nosotros leemos la palabra de Dios y lo ponemos por obra. Gobernamos con justicia. El gobernante, queridos hermanos, debía liderar bajo los principios divinos, bajo los principios del Señor, no solo bajo los principios humanos, ¿me entiende? Porque los principios humanos, queridos hermanos, es volátil, cambia, y cambia no para bien en muchos de los casos. En muchos de los casos esos principios humanos cambian para mal. Por eso es necesario que el gobernante o aquellos que nos representen tengan en cuenta la palabra de Dios, para que esos principios divinos, esos principios que se encuentran tan solamente en las Escrituras, sean puestos en obra para el beneficio y la bendición del pueblo que representa o de la nación. Por eso muy importante es ello que podamos buscar. Entonces, debe de reinar de acuerdo a los principios divinos, no solamente humanos, como le dije. Esto va a garantizar, queridos hermanos, decisiones que promueven justicia, una verdadera justicia, una vida y orden moral. Y hoy que estamos hoy en día hay bastantes países que con respecto a la moral están muy decaídos, ¿me entiendes? Salmo 119, 105, ¿qué dice? Y eso lo sabemos de memoria. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, tener una copia de la ley, cuando hablaba Dios de que el rey debe tener una copia de la ley, no está hablando de tenerla simplemente como un adorno en nuestra casa, sino nos habla de que debemos de leerla, meditarla, y que ésta sea la lámpara que alumbre nuestro camino y que alumbre nuestros pies. ¿De acuerdo? Proverbios 21:3. Vayamos a Proverbios 21:3. Proverbios 21:3 nos dice: hacer justicia y juicio es a Jehová, más agradable que sacrificio. ¿Me entiende? Pero ¿qué dice? Hacer justicia. Está hablando que acción. ¿Me entiende? Acción. Es más agradable que sacrificio. Porque todo el mundo quizás, o todos los candidatos, quizás van a vestir de una manera religiosa o de una manera santa, entre comillas. Pero
¿cómo es que vamos a observar y cómo vamos a saber si es genuino lo que está mostrando? Por medio de sus obras. Y no obras solamente por este tiempo de campaña, sino que viene ya trayendo desde atrás. ¿De acuerdo? Entonces, evalúa la postura del candidato, queridos hermanos. Evalúa la postura del candidato frente a temas esenciales. Por ejemplo, ¿qué temas esenciales? Acerca de la vida, acerca de la familia, acerca de la justicia social y legal, acerca de la libertad religiosa. No apoyes, queridos hermanos, agendas que contradicen estos principios bíblicos. La semana pasada me dio mucha pena, ¿no? Porque el gobierno español había dado autorización a una señorita para que se le practique la eutanasia. ¿Pero qué tenía esta señorita? Solamente tenía un problema de depresión. ¿Me entiendes? Solamente tenía un problema de depresión. Esta señorita, al sentirse mal, bueno, sí, había pasado un momento muy trágico, fue violada, se lanzó de un edificio, no murió, quedó mal, ¿de acuerdo? Y ese golpe, y al sobrevivir le estaba causando dolor, ¿de acuerdo? Pero más que el dolor físico, era de que ella no se sentía con ganas de vivir. Básicamente estaba en un problema de depresión fuerte. En vez que el Estado pueda ayudarle en la parte mental, ¿no? Esa ayuda, ¿qué es lo que hace el Estado? Le da la autorización para que lo mate. ¿Me entiende? Ese es el principio que hoy en día la humanidad está teniendo. Por eso le digo, un gobernante y las personas que van a dirigir los destinos de nuestro país como diputados o como senadores deben de basar todo en principios bíblicos. ¿Para qué? Para gobernar justamente. ¿Me entienden? Para gobernar justamente. Por eso le digo, evaluemos cuál es su agenda de cada uno de estos candidatos, no por su cara bonita, no por sus palabras bonitas. Evaluemos si está de acuerdo con la vida, está de acuerdo con la familia, está de acuerdo con la justicia social y legal, si está de acuerdo con la libertad religiosa, porque también ha habido naciones que por sus autoridades se cerró la libertad religiosa. ¿Me entienden? No apoyes, hermanos, agendas que contradicen principios bíblicos. En nuestro contexto, queridos hermanos, esto requiere ¿qué? Discernimiento, especialmente frente a los candidatos con propuestas que muchas veces son totalmente populistas o contrarias a la ética cristiana. Nuestro último punto para poder concluir. Disculpe que me estoy extendiendo un poco. El último punto. Entender que un buen gobierno beneficia al pueblo. Proverbios 29:2. Proverbios 29:2. Es un texto que siempre se utiliza bastante, pero quiero terminar justamente con este texto, Proverbios 29:2. Proverbios 29:2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo ¿qué? Gime. Por eso cuán importante es votar. Vienen las elecciones. No voy a votar. Pero bueno, no voy a entrar a estadísticas, pero cuando una persona no vota, de alguna manera beneficia a otros. ¿Me entiende? O sea, tenemos que votar. Como cristianos tenemos que cumplir nuestra responsabilidad, pero tampoco no debemos votar por votar, porque recuerden, cuando los justos gobiernan, pues hay paz, pero cuando los impíos gobiernan, pues ahí el pueblo gime. Por eso, tu voto, queridos hermanos, tiene un impacto social real, queridos hermanos. No votes solo por intereses personales, no votes por emociones, no votes quizás, es mi amigo o es mi familiar, por eso voy a votar. No votes de esa forma. Busca líderes, queridos hermanos, que promuevan justicia, que promuevan paz, que promuevan el bienestar colectivo. Hermanos, el creyente no vota por emoción, no vota por tradición, no vota por conveniencia. Lo que hace el creyente, vota con principios bíblicos, vota con discernimiento espiritual y con discernimiento moral.
vota con temor de Dios, vota con responsabilidad ciudadana. Por eso, antes de votar, queridos hermanos, ora, examina la palabra de Dios y evalúa con discernimiento. Recuerda, aunque elijas bien entre tus candidatos, tu esperanza final tampoco va a estar en esa persona. ¿Me entiendes? Tu esperanza final no va a estar en ese gobernante, ni en ese representante, ni en ese sistema. Nuestra esperanza siempre va a ser Cristo. ¿De acuerdo? El candidato que escojamos, nuestra esperanza siempre va a ser Cristo. Pero estamos en este mundo, tenemos que elegir, pero hágalo con sabiduría. El Señor nos dice, si viene alguien falta de sabiduría, pídale, que Él nos da con abundancia y sin reproche. Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros, y allí, queridos hermanos, donde estás, con los ojos cerrados, se acerca un tiempo de elección. Y yo sé que estamos muchas veces confundidos con la tanta información que aparece y la cantidad de candidatos con promesas y muchas cosas que de alguna otra manera afecta bastante en nuestra hora de decidir. Pero seamos sabios. Ora, discierne lo que dice el Señor en su palabra. Evalúa a cada candidato. No apoyes agendas que no tengan que ver con nada, con principios bíblicos. Apoya de alguna manera a candidatos que por lo menos tenga dentro de su agenda aquellos principios bíblicos que pueda llevar a que la nación viva en paz y en tranquilidad. Oremos. Dios bendito Padre, te damos las gracias, Señor. Tu palabra es muy clara. Jetro enseñándole a Moisés cómo debe de escoger a sus líderes, y es lo mismo, Señor, que Dios nos está ayudando a tener esos principios. Buscar personas, Señor, íntegras, personas que no sean ávaras, ni detrás de la corrupción buscando ganancia deshonestas, personas que de alguna u otra manera hayan demostrado antes, mucho antes, su espíritu de servicio. Yo sé que es muy difícil, Dios. Por eso te rogamos, Señor, que nos dé sabiduría. Guía a cada hermano, a cada hermana, para que pueda emitir un voto con responsabilidad. Y como cristianos, Señor, podamos cumplir, Señor, nuestro deber ciudadano. Señor, gracias, porque tu palabra, Señor, nos guía. Tu palabra, Señor, nos encamina. En el nombre de Jesús, Señor, te lo rogamos. Amén.